Debo hablar sobre la espada que salió en la reciente película Depredador, Tierras Baldías. Ya vi la película, hice una reseña en La Guardia Nocturna y para mi sorpresa la disfruté mucho. Es una película decente, aunque quizás soy parcial, porque las espadas tienen un papel bastante importante en la película y es un tipo de espada de energía de ciencia ficción bastante genial. Es una que quiero analizar a fondo porque siempre hemos hecho esto en Shadiversity, analizar armas de la cultura pop. Vamos a acercarnos mucho para ver qué tan práctica sería esta espada en la vida real y en su mayor parte en realidad está bastante bien hecha. Tenemos un problema importante, ya que Tarant y yo lo discutimos. Es una de las mecánicas principales de esta espada. Lo que hace es que es una espada plegable. De hecho, se pliega por la mitad para que puedas, ya sabes, enfundarla más fácilmente y no ocupa tanto espacio. Hay una buena razón práctica por la que querrías eso, porque las espadas en realidad no pesan tanto, solo que su peso está distribuido y extendido a lo largo de un área más grande, así que tienes alcance y es funcional como arma. Si lo resumes, la mayoría de las espadas pesan unos 14 kilos, a veces 12, y las de una mano son aún más ligeras. ¿Verdad? No es tan pesado. Y si pudieras colapsar ese peso en algo más conveniente, sería mucho más fácil de transportar y llevar puesto. Y entonces Tarant y yo tenemos un video donde estamos generando ideas de diseño, de cómo diseñarías una espada plegable. Porque surgen desafíos, y definitivamente existirían si quisieras fabricar la espada Depredador Badland. En la vida real, pueden dejar de lado algunos de esos problemas con ciencia ficción, tecnología o materiales, lo cual, por supuesto, hacen. La espada funciona perfectamente bien en su entorno, ¿verdad? Pero estamos viendo qué tan funcional sería en la vida real, y hay algunos desafíos significativos que surgirían. Esos son los desafíos que Tarant y yo mencionamos en nuestro video sobre si podrías hacer una espada extensible y plegable. Y nuestros diseños están completamente enfocados en lo que podría mantener la fuerza y funcionalidad de la espada, porque cuando vemos la espada de Depredador tiene una característica interesante. Tiene una sola bisagra giratoria que puedes ver aquí, donde la espada literalmente se dobla por la mitad. Y algo que realmente me gusta eso. La parte superior de la hoja se dobla hacia abajo, formando una curva inversa. Y encajan bien juntas, así que la forma obtiene esta curva, ya sabes. ¿Podría eso potencialmente aumentar su capacidad de corte? La forma, y luego se pliega ordenadamente en una especie de funda conveniente en la que puedes guardarla. Eso es en concepto un diseño conveniente y bien pensado. El problema es esa bisagra, no necesariamente por su capacidad de plegarse, sino por qué tan resistente puede mantenerse cuando está extendida. En su forma de espada, porque eso es lo único que la conecta. Las espadas, cuando se usan, se someten a mucho estrés y se doblan bastante. Nos puedes ver a todos nosotros. Las pruebas de espadas en Shadiversity, donde sometemos espadas a estrés. Sí, pueden flexionarse bastante fuerte y si solo tienes como una pequeña bisagra absorbiendo ese impacto, en la mayoría de los casos se rompería. Causaría un problema realmente grande o al menos tendría una deformación severa. Ese sería el problema si adaptaras esta espada de ciencia ficción ahora considerando los materiales ficticios de los que suponemos está hecha. En el contexto del mundo, podemos fingir que es súper fuerte y que podría soportar todos esos problemas. Así que esta espada en realidad funcionaría bastante bien en un entorno, pero hay un problema que de hecho se trasladaría incluso al entorno de ciencia ficción. Pero voy a abordar eso al final, vamos a traerlo de vuelta al mundo real y bueno, tal vez podría funcionar. Si tuviera un mecanismo de bloqueo realmente fuerte en el borde trasero de la hoja, aún así no sería ni de cerca tan fuerte como si fuera una espada de longitud completa. Y en general, el diseño y la forma de la espada están casi al 99% ahí. Excepto por este problema que existe en el contexto del mundo y, ya sabes, si lo traes al mundo real, vamos a abordar eso, ya sabes, más adelante. Pero si pudieras completar la longitud del filo a lo largo de toda la espada, este sería un diseño de espada perfectamente razonable y funcional. El video exclusivo de Shadiversity esta semana es una reacción a un contenido muy divertido creado por la leyenda en línea Anatoly. Y cómo él representa lo que casi podría imaginarme como el aspecto que tendría un superhéroe moderno. Alguien que tiene una fuerza increíble pero no lo aparenta.
Y Taranth y yo reaccionamos a algunos de los grandes videos que él hace. También hablamos sobre ese concepto. Así que ese es el video exclusivo disponible para esta semana, al que puedes acceder, que es uno al mes, a través de Patreon, Subscribestar o membresías del canal. Y eso es lo que nos está sosteniendo, así que gracias a todos los que nos están apoyando. Y también suscríbanse para que obtengan esos videos exclusivos, gracias amigos. Espadas excesivamente curvadas como esta han existido en la historia. Pueden ver referencias como la Khopesh o la Falcata Dacia, así que la forma o la curva de la espada no es un problema en absoluto. Hay una rareza en su diseño, justo cerca de la empuñadura, donde tiene como una sección recortada. Podrías pensar que no tiene ningún propósito, pero en realidad podría tener una función. ¿Y cuál sería esa? Podría permitirte colocar el dedo en la guarda. Puede sonar raro, pero poner el dedo en la guarda de una espada solo significa apoyarlo ahí. Así, lo que te da más control sobre la punta. Ahora, si ese recorte en la espada depredador es para poder permitir eso, significa que la hoja es más ancha, sobresale y tienes que alcanzar tu dedo cerca o encima de ella. Ayuda a que haya un recorte que lo acerque más. Y si ese es el propósito de ese recorte, está bien. Eso en realidad tiene sentido. Si está muy alto, quizá para que llegue el dedo, no tiene un propósito funcional y de hecho hace que la hoja sea un poco más débil y sería un gran defecto en su diseño. Una de las otras rarezas de esta hoja es que el ángulo del mango en realidad está un poco desfasado respecto a la hoja. Y ahora, a veces eso se hace en espadas reales, pero normalmente lo tendrías desfasado en la dirección opuesta. Bien, en realidad tienes el mango, así que si la hoja se curva hacia arriba, el mango se curvaría un poco hacia adentro, lo que te da un poco más de palanca. Esto se hace al revés, pero aquí está el asunto. He visto que eso se hace en espadas históricas, donde el mango está en realidad en un ángulo un poco más pronunciado, aumentando el tipo de proporción de curvatura de toda la espada. ¿En qué espadas he visto esto? ¿Japonesas? Tashis. Un tashi es una versión más antigua de la katana usada en el campo de batalla, aunque para el ojo no entrenado parece una katana. He visto que los tashi históricos reales en realidad tienen la empuñadura curvada y desfasada de la misma manera que la espada del depredador. ¿Qué más es interesante? La empuñadura también tiene una curva hacia adentro, así que quieren como un patrón de onda fluido, ya sabes, a lo largo de toda la longitud, y eso funciona perfectamente bien. Ahora llegamos al mayor defecto de la espada que existiría en el mundo si tuvieras la tecnología para hacerla. En el mundo real, volvemos a la bisagra, no es que sea un punto pequeño, sino que es por la bisagra. Literalmente hay una interrupción en el filo de la hoja, así que tienes esta super energía, ya sabes, el filo, ¿verdad? Y luego hay literalmente una sección donde no hay filo en absoluto, ni siquiera un filo. Habrá una sección plana porque es una bisagra y luego vuelve al filo de energía. Eso es una falla enorme en esta espada. Si van y cortan algo con la mitad inferior de la hoja y se desliza hacia abajo. Porque esa bisagra en realidad tiene como una curva inversa, se engancharía en las cosas y detendría el corte, de hecho te atorarías con cosas y evitaría que el tajo siguiera su curso. Ese es un gran defecto en el diseño de esta espada. Ahora, en la película lo ignoran y fingen que ni siquiera existe, y la espada literalmente puede partir monstruos a la mitad, cuando en realidad ese punto justo ahí detendría la espada en seco. Quizás haya una forma en que podrías diseñarlo para arreglar esto, poniendo una bisagra y luego una hoja que sobresalga lo suficiente, o que sea una hoja de energía. ¿Y si la hoja protegiera un filo de energía que en realidad estuviera un poco separado de la parte metálica o sólida de la hoja? Y como es energía, simplemente cubre ese espacio, ya sabes, enviando la energía, la potencia a través de él, completando todo el conjunto. Eso podría justificarse en un entorno de fantasía y ellos también podrían hacerlo. Solo he visto la película una vez, estoy tratando de recordar si en la película tienen la parte de energía cubriendo completamente esa bisagra o si hay una ruptura, muestran la ruptura en algún material promocional mostrando la espada. Y si la energía tiene una ruptura, ese es un problema que realmente es un problema funcional y es uno de los pocos defectos que podría señalarle en su propio mundo, así que necesitas sacarlo de ese contexto. Esa bisagra sigue siendo un punto débil enorme. Me pregunto si tuvieras, por ejemplo, un broche en la parte trasera porque la bisagra está en la parte delantera de la hoja. Y si se pliega hacia adentro y tienes algo en la parte trasera que lo asegure, eso podría solucionar una buena parte de las zonas débiles de la hoja.
Pero en general, creo que está muy padre y también está muy padre que, ya sabes, las espadas láser de energía de ciencia ficción son divertidas. Me gusta. Están en la película y quiero ver más. Ese es el asunto. Pensamiento final sobre el asunto, ¿verdad? Esto se relaciona con mis críticas al click en Battled. Ya lo hemos analizado mucho en el canal. Bien, porque mi punto es, una espada es una invención natural que cualquier especie inteligente que si tienen manos, naturalmente harían. Por razones obvias, porque una herramienta de corte es algo que cualquier especie inteligente naturalmente haría. Y entonces harías un cuchillo si tienes algo para cortar, tener un mango es útil, cosa para cortar y mango. ¡Boom! Inventas el cuchillo, que es aún más útil. Uno grande y wow, inventas la espada. La espada sería un tipo común de invención evolutiva divergente entre múltiples especies humanoides. Hasta el punto en que, si tuvieras una sociedad guerrera establecida, en realidad me parecería más extraño o fuera de lo común que no tuvieran su propia versión de una espada en su cultura, sociedad e historia. Creo que tendría sentido que los Klingon tuvieran una espada real con forma auténtica, y eso me gusta. Ahora han introducido una que obviamente los depredadores también tendrían, porque es una invención evolutiva natural, múltiples especies la crearían, y por eso me emociona. Quiero ver más espadas de ciencia ficción, como espadas alienígenas y láser, porque son geniales, y la del depredador ya lo es. Está muy cerca de ser casi perfecta con solo un par de críticas aquí y allá. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta esto? ¿La espada de ciencia ficción tiene sentido para los depredadores? Yo vi la película y me gustó. Puedes ver mi reseña en Night's Watch y déjame saber qué opinas de la espada en los comentarios de abajo. Mira nuestro análisis de otras espadas de ciencia ficción y fantasía en Shadiversity. Hay una ahí. Espero verte ahí y hasta entonces, adiós. Esa espada es funcional. ¿Por qué? ¿Qué hace que esa sea una espada más ninja? ¿Es el color? No. ¿Esa es una espada funcional, tirano más tipo ninja? Es una espada funcional, así que Shad ama más las espadas ninja. Me gustaría, la voy a conseguir, la voy a obtener.